Envíame $3,000 para el baile de graduación, dijo mi hermana. Le respondí, gánatelo tú misma. Unos minutos más tarde mis padres me enviaron un mensaje de texto, paga o vete de esta familia. Esa noche presioné cancelar todo antes de las 8:30 de la mañana siguiente. Hola, Reddit. Aquí Ashley. Pensé en compartir por fin una historia que me ha estado rondando por un tiempo. De esas que comienzan con drama familiar y terminan con un baño de realidad que no vi venir. Tampoco es una de esas historias sentimentales de perdón. Solo una mujer dándose cuenta de que a veces ayudar se convierte en ser utilizada. Abróchense los cinturones. Esto se puso feo. Yo, Ashley, 35, mujer, dirijo mi propio pequeño negocio. Me va bastante bien. Nada lujoso, pero lo construí desde cero. Sin ayuda, sin atajos, es probablemente la razón por la que lo que pasó esa mañana me molestó tanto. Estaba en medio de una llamada con un cliente cuando mi teléfono empezó a vibrar como si intentara autodestruirse. Lo ignoré una vez, 2 veces y luego otra vez. A la quinta vibración, pensé que algo se había incendiado en algún lugar. Miré hacia abajo, vi el nombre de mi hermana, Zoe, e inmediatamente puse los ojos en blanco. Ella tiene 18 años, está en su último año de preparatoria y es el tipo de persona que trata cada inconveniente menor como una crisis nacional. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, pensando que me ocuparía de ello más tarde. Entonces apareció un mensaje de texto, envíame $3,000 para el baile de graduación. De hecho, me reí a carcajadas. Durante la reunión, mi socio me miró como si estuviera perdiendo la cabeza. Pensé que tal vez había añadido un 0 de más por error o que era alguna broma estúpida. Así que le respondí, ¿quieres decir $300, verdad? No. Ella me atacó con, no, $3,000. Vestido o limusina, uñas, fotos, spa para mi piel, cabello. Quiero que sea perfecto. Me quedé mirando mi teléfono durante 30 segundos completos. $3,000 para un baile de preparatoria. Podría hacer un viaje de fin de semana decente con ese dinero y aún me sobraría algo. Escribí de vuelta, oficialmente has perdido la cabeza. Consigue un trabajo y gánatelo. Simple, directo. Fin de la conversación, ¿verdad? Incorrecto. A los pocos minutos mi teléfono se iluminó de nuevo. Y esta vez no fue ella. Fue mi mamá. Tu hermana ha trabajado muy duro este año. No seas egoísta. Ayúdala. Luego mi papá, paga su baile de graduación, Ashley. Es lo correcto. Es lo correcto. Esa frase ha sido su línea favorita desde siempre. Básicamente se traduce en, haz lo que decimos. Sin preguntas. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y lo miré como si me hubiera insultado. Yo había ayudado a mi familia muchas veces, más de lo que debería haberlo hecho sinceramente. Cada vez que decían que andaban cortos de dinero o necesitaban un poco de ayuda, les transfería dinero. Sin dudarlo. Pero $3,000 para un baile de graduación, eso no era ayuda. Eso era derecho con brillantina. El resto del día fue borroso. Seguía revisando mi teléfono entre tareas, esperando que alguien me enviara un mensaje de texto con una disculpa o al menos una pizca de sentido común. Nada, solo silencio. Cerca del mediodía, recibí un mensaje de voz de mi hermana. Ni siquiera necesité darle play. Sabía exactamente cómo sonaría. Quejumbrosa, manipuladora, dramática. Aún así, escuché porque soy una glotona del castigo. Su voz sonó por el altavoz, eres tan egoísta, Ashley. Es solo el baile de graduación. ¿Por qué no puedes ayudarme por una vez? Por una vez. Casi se me cae el teléfono. Por una vez. He estado pagando sus cuentas durante años. Soy yo quien ayudó después de que papá dejara de trabajar. Borré el mensaje de voz a mitad de camino. A las 3 estaba demasiado irritada para concentrarme. Cerré mi laptop y me senté allí reviviendo todo en mi cabeza. El tono de mi hermana, los mensajes de mis padres, todo gritaba una cosa. Esperaban que dijera que sí.
No esperaban ni pedían, esperaban. Eso fue lo que más me molestó. En algún momento ayudar se convirtió en obligación. Ya no me veían como familia. Me veían como una billetera abierta con wifi. Intenté llamar a mi mamá solo para aclarar las cosas. Respondió al segundo timbrazo, su voz ya teñida de actitud. ¿Ya terminaste de ignorar a tu hermana?, espetó. Tomé aire. Mamá, no voy a pagar $3,000 para un baile de preparatoria. Eso es ridículo. Puedes permitírtelo, me replicó. Tienes tu propio negocio. No es como si estuvieras pasando apuros. Y eso no significa que voy a financiar un circo, dije. Tiene 18 años. Puede conseguir un trabajo de medio tiempo. No le hablas así a tu familia, siseó. Estamos pasando apuros, Ashley. No tienes idea de lo que hemos pasado. ¿Pasando apuros?, dije riéndome a medias. Entonces, ¿por qué necesita un vestido de diseñador y una limusina? Silencio. Luego colgó. Ni siquiera aún hablamos luego. Solo el clic. Luego mi papá me escribió: paga el baile de graduación de tu hermana o no te molestes en llamarte parte de esta familia. Me quedé mirando la pantalla atónita. Eso no era una solicitud. Era una amenaza. El tipo de cosa que esperarías de algún exmanipulador, no de tus propios padres. Me senté allí tratando de procesar la audacia después de todo lo que he hecho por ellos. Todas las cuentas, las supuestas emergencias, las veces que cubrí sus errores, y todavía tenían el descaro de arrojarme la palabra familia a la cara como si fuera una especie de arma. 5 minutos después, papá volvió a enviar un mensaje: se supone que debes ayudar. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Eso se quedó en mi cabeza durante horas. No hagas esto más difícil. Como si yo fuera el problema. Como si mi negación fuera una traición al código familiar. Me senté allí mirando esos mensajes, la palabra familia rebotando en mi cabeza como un mal eco. Ya no se sentía como amor. Se sentía como una transacción. Por primera vez empecé a preguntarme si toda mi ayuda a lo largo de los años se había convertido en su expectativa. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo visto venir. Mi familia ha estado funcionando a base de favoritismo desde que mi hermana aprendió a hablar. Ella era la bebé, la niña milagro, nacida años después de mí. La sorpresa que trataron como realeza. Yo solo fui el acto de calentamiento. Todo lo que yo hacía era esperado, pero todo lo que ella hacía era especial. Ese era el patrón. Yo trabajaba duro. Ella recibía elogios. Yo lograba cosas. Ella era celebrada. Cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo completo, mis padres dijeron: eso es lindo. Solo no olvides ayudarnos cuando seamos mayores. Cuando ella consiguió su primer patrocinio en redes sociales por publicar vídeos de maquillaje, dijeron: ella va a llegar lejos. Siempre fue así. Yo esforzándome para demostrar que era capaz, ella siendo recompensada solo por existir. Y cuanto más mayores nos hacíamos, peor se ponía. Cuando cumplió 16, mis padres la sorprendieron con un convertible usado. Cuando yo cumplí 16, estaba cortando césped para ahorrar para una laptop de segunda mano. Mi mamá lo llamó construir carácter. Aparentemente estaba llena de carácter cuando llegué a la edad adulta. Luego vino el derrame cerebral de papá. Todavía recuerdo la llamada telefónica. La voz de mamá temblaba. Se desplomó en el trabajo. Dijeron: es leve pero no podrá volver a tiempo completo. Se me revolvió el estómago. No importaba cuán complicada fuera nuestra dinámica, seguía siendo mi padre. Conduje directamente al hospital, me quedé allí durante días, manejando lo que fuera necesario. Ahí es donde las cosas cambiaron. La culpa es algo curioso. Puede hacerte hacer tonterías en nombre de la familia. Cuando dieron de alta a papá, sus finanzas eran un desastre. Mamá no podía seguir el ritmo de las cuentas, la hipoteca, los costos médicos. Yo di un paso al frente. Abrí una cuenta familiar conjunta con mi nombre como titular principal después del derrame cerebral de papá. El banco me permitió agregarlos como usuarios conjuntos.
Pero dado que la cuenta estaba técnicamente vinculada a mi número de seguro social, cualquier transferencia externa grande necesitaba mi aprobación. Pensé que era más seguro de esa manera. Les dije, esto es solo para necesidades. Cuentas comestibles, medicamentos. Eso es todo. Durante el primer año, estuve atenta a todo. Cada retiro era pequeño y razonable. $80 para comestibles, $120 para electricidad, $200 para los chequeos de papá. Me sentí bien al respecto, como si estuviera haciendo lo correcto. No era rica, pero a mi negocio por fin le iba bien, y quería cuidar de ellos. Eso es lo que hace una hija decente, ¿verdad? Luego la vida se puso ocupada. Mi negocio despegó. Empecé a gestionar clientes más grandes y dejé de revisar tanto la cuenta. Confié en ellos. Habían demostrado que podían manejarlo de manera responsable, así que me relajé. Gran error. Lentamente las cosas empezaron a sentirse extrañas. Mi hermana comenzó a publicar fotos en línea. Atuendos caros, almuerzos elegantes, escapadas de fin de semana con amigos. Lo ignoré al principio. Tal vez tenía un trabajo que yo no conocía. Tal vez mis padres le daban pequeñas asignaciones, pero luego mamá comenzó a llamar más a menudo, siempre con alguna historia vaga. Tuvimos otro gasto inesperado. Cariño, ¿puedes ayudarnos este mes? ¿Qué gasto?, preguntaba yo. Oh, ya sabes, solo cuentas. Siempre cuentas. Nunca ningún detalle. Y mi papá, apenas hablaba ya. Cada vez que intentaba preguntar qué estaba pasando, él evadía. Tu mamá lo está manejando, decía con voz monótona. Oh, está bajo control. Me dije a mí misma que no le diera demasiadas vueltas. Ya habían pasado por suficiente. Papá no podía trabajar. Mamá probablemente estaba estresada. Y mi hermana era joven. Seguí enviando dinero cuando me lo pedían. A veces preguntaba cómo iba la cuenta y mamá decía, somos cuidadosos. No te preocupes. Pero sí me preocupaba. Simplemente no actuaba al respecto. Mirando hacia atrás, creo que no quería saber la verdad. Quería seguir creyendo que estaba haciendo algo bueno, que yo era la responsable, manteniendo las cosas unidas mientras ellos se esforzaban al máximo. La idea de que realmente pudieran estar aprovechándose de mí era demasiado fea para procesarla. Pero las cosas seguían acumulándose. Las llamadas pidiendo dinero llegaron con más frecuencia. Las explicaciones se volvieron más vagas. El estilo de vida de mi hermana se volvió de alguna manera más ostentoso a pesar de que no tenía trabajo. Las cuentas no cuadraban, pero lo ignoré. Cuando creces siendo quien resuelve los problemas, empiezas a confundir ser utilizado con ser necesario. Es vergonzoso admitirlo ahora, pero creo que una parte de mí disfrutaba ser la persona confiable, la que podía arreglar las cosas, a la que recurrían. Me hacía sentir que por fin importaba en una familia que nunca me veía a menos que quisieran algo. Y sí, tal vez por eso no me di cuenta antes, porque en el fondo, no quería creer que se estaban aprovechando de mí. Quería creer que solo estaban pasando apuros, que ayudarlos era lo correcto. Resulta que solo era lo conveniente para ellos. Así que sí, llámalo estupidez, llámalo negación, lo que quieras. Ignoré todas las señales de alerta porque no quería enfrentar la realidad de que mi familia no necesitaba ser salvada. Solo necesitaban a alguien dispuesto a pagar el precio de su comodidad. Y durante años, esa persona fui yo. A la mañana siguiente volví al trabajo tratando de centrarme. Me dije a mí misma que ignoraría sus mensajes, me concentraría en los clientes y seguiría adelante. Luego mi teléfono vibró con ese tono específico que no había escuchado en mucho tiempo. Mi alerta bancaria. Miré hacia abajo y me congelé. Alerta. Transferencia externa pendiente. $5,000. Debido a que yo era la titular principal de la cuenta, el banco congeló la transferencia y me envió una alerta de confirmación. No había visto una de esas en años. Por un segundo pensé que había leído mal. Luego vi la hora, 8:42 de la mañana, menos de 24 horas después de que mi hermana exigiera $3,000 para el baile de graduación. Mi pulso se aceleró.
Había configurado esa alerta hace años para que me notificara sobre cualquier retiro superior a $20,500. Era una medida de seguridad que olvidé por completo que existía. Y ahora, de repente, me estaba destellando como una sirena de advertencia. Abrí mi aplicación bancaria y me quedé mirando la notificación pendiente. $5,000 de la cuenta familiar conjunta. Aún no se había procesado, solo estaba allí esperando la confirmación. Se me revolvió el estómago. No había tocado esa cuenta en meses. Dado que la cuenta estaba técnicamente a mi nombre, cualquier transferencia grande como esa necesitaba mi aprobación manual. Podían deslizar sus tarjetas de débito libremente para cosas cotidianas, comestibles, gasolina, lo que fuera. Pero esto era diferente. Significaba que alguien había intentado enviar dinero completamente fuera de la cuenta. De cualquier manera, no iba a simplemente hacer clic en aprobar. Llamé a mi hermana primero. Respondió después del segundo timbrazo, sonando como si acabara de despertar. Buenos días, dije con voz monótona. Intentaste sacar $5,000 de la cuenta familiar. ¿Qué? Murmuró. No, ¿de qué estás hablando? No te hagas la tonta, Zoe. Recibí una notificación. Transferencia pendiente de $5,000. No hice nada, dijo rápidamente, su tono cambiando de somnoliento a defensivo. Pregúntale a mamá. ¿Así que no tienes idea de esto? No, espetó. Y deja de acusarme de cosas. Estás siendo paranoica. Sí, dije. Es curioso cómo la paranoia siempre resulta ser cierta en esta familia. Ella resopló. Eres ridícula. Y colgó. Típico. A continuación, mamá. Ni siquiera quería llamar, pero tenía que hacerlo. Respondió al primer timbrazo, ya con su tono dulce pero manipulador. Ashley, ¿cómo estás? ¿Cómo? Déjalo, dije. ¿Por qué hay una transferencia de $5,000 pendiente de la cuenta conjunta? Hubo una pausa. Luego dijo, oh, eso. No te preocupes. Es solo algo que necesitábamos cubrir. Puedes seguir adelante y aprobarlo. ¿Cubrir qué exactamente?, pregunté. Ya sabes, cuentas, reparaciones, cosas así. Las cuentas no cuestan $5,000, mamá. Ella suspiró ruidosamente como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Tu padre ha estado estresado. Tu hermana tiene el baile de graduación. Solo estamos tratando de hacer las cosas más fáciles. Me reí, pero no había ni rastro de humor en ello. ¿Así que más fácil significa vaciar la cuenta sin preguntar? No seas dramática, espetó. Actúas como si te estuviéramos robando. No es que no estén robando, dije. Cuida tu boca, dijo fríamente. Somos familia. Ni siquiera tendrías ese negocio si no te hubiéramos apoyado. Me apoyaron, repetí. ¿Te refieres al apoyo moral de la constante manipulación con culpa? Ashley, necesitas calmarte. Aprueba la transferencia y deja de convertir todo en una pelea. No voy a aprobar nada hasta que me digas para qué es. Otra pausa. Luego dijo, esta vez en voz baja, entenderás cuando veas las fotos. ¿Qué fotos? Las del baile de graduación de tu hermana. Y eso fue todo. Colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono como si hubiera insultado mi inteligencia. Fotos. Quería que aprobara una transferencia de $5,000 para fotos del baile de graduación. La rechacé inmediatamente. Ni siquiera me molesté en llamar a mi papá. Simplemente se haría eco de sus tonterías. Tu madre lo está manejando o no la estreses. El mismo guión de siempre. Mi cerebro daba vueltas. Si tenían la confianza suficiente para solicitar $5,000 de una sola vez, ¿cuántas transacciones más pequeñas se me habían escapado sin alertas? No había revisado el historial detallado en meses, tal vez años. Necesitaba respuestas reales. Fue entonces cuando pensé en James. James es un viejo amigo y mi persona de referencia cuando algo huele mal. Es abogado, muy inteligente y no es del tipo que endulza las cosas. Le envié un mensaje de texto rápido.
Oye, ¿necesitas ojos legales en algo? Podría estar relacionado con la familia. Él respondió en segundos. Eso ya suena mal. Ven a la oficina esta noche 6 de la tarde. Perfecto, escribí de vuelta. El resto del día, no pude concentrarme en nada. Cada vez que mi teléfono vibraba, pensaba que era otro retiro. Seguía revisando la aplicación solo para asegurarme de que ese estado pendiente no hubiera cambiado a aprobado. No lo hizo. Todavía no. Pero el momento, las excusas, la forma casual en que mamá habló de ello, todo encajaba demasiado bien. No estaban en pánico porque para ellos, esto no era robar. Era normal. Era esperado. Cuando dieron las 6, conduje hasta la oficina de James. Me estaba esperando con las mangas remangadas, tomando café como si ya hubiera predicho el desastre. ¿Qué pasa?, preguntó. Le conté todo. El mensaje de texto del baile de graduación, la manipulación con culpa, la alerta de $5,000. Él se reclinó. No lo aprobaste, ¿verdad? Por supuesto que no. Bien, dijo. Trae tu laptop mañana. Te ayudaré a revisar el historial de la cuenta. Veamos qué han estado haciendo. Asentí. Gracias. Yo solo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Deberías tenerlo, dijo. Si esta no es su primera vez, se va a poner feo. Detuve una transferencia de $5,000, pero el daño había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Y mientras estaba sentada allí mirando la pantalla esa noche, me di cuenta. No solo habían pedido ayuda. Habían construido su estilo de vida en torno a esperarla. A la noche siguiente terminé de adivinar. Conduje hasta la oficina de James justo después del trabajo, todavía con la misma camisa medio planchada de la mañana. Todo el día había sido ruido, llamadas, correos electrónicos y esa misma alerta de $5,000 sentada en mi bandeja de entrada como una bomba de tiempo. Obviamente no la aprobé, pero necesitaba saber qué estaba pasando realmente. No más, tal vez. Cuando entré, él ya estaba detrás de su escritorio con las mangas remangadas, los lentes bajos en la nariz, mirando su laptop como si estuviera a punto de interrogar al banco mismo. Asintió hacia la silla frente a él. ¿Trajiste los detalles de inicio de sesión? Le entregué una carpeta. Todo está ahí. Empezó a escribir, sus dedos volando sobre el teclado. Me senté frente a él, golpeando el pie contra la alfombra, el silencio lo bastante denso como para ahogarse. Unos minutos después se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos en la pantalla. Bueno, dijo lentamente. No estabas exagerando. ¿Qué ves?, pregunté inclinándome. Me giró la laptop. Mira esto. Ha estado sucediendo durante años. Las primeras páginas parecían normales. Pequeñas transacciones, supermercados, pagos de servicios públicos. Luego el patrón cambió. Cientos se convirtieron en miles. Y luego había nombres que no tenían por qué aparecer. Joyerías, tiendas de ropa boutique, agencias de viajes, y lo que parecía ser un planificador de eventos para el baile de graduación. James se desplazó por la lista, su tono uniforme pero firme. Estos cargos se remontan a 4 años, lo suficientemente pequeños individualmente para que no los notaras, pero juntos. Sacó el total. Estamos hablando de poco más de $80,000. Se me encogió el pecho. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar el número. $80,000. Asintió. Sí. De sangre lento. Probablemente pensaron que si lo mantenían bajo el radar, nunca revisarías. Me froté las sienes. Me siento como una idiota. Honestamente eres humana, dijo James, casi sonriendo. Confiaste en tu familia. Eso es lo que hace que esto duela. He visto muchos casos como este. Volví a mirar el desglose. Cargos de joyerías aparecían cada pocos meses. Nombres de boutiques que no reconocía. Pagos a lo que parecía ser una agencia de viajes en Kansas City. Luego esos pequeños cargos solapados, $300 aquí, $450 allá.
siempre etiquetados como gastos misceláneos del hogar o gasto personal. James siguió desplazándose. Compañías de tarjetas de crédito también. Han estado canalizando tu dinero para cubrir sus deudas. Me incliné hacia adelante apretando la mandíbula. Así que todas esas veces que dijeron que andaban cortos de dinero o tenían una emergencia médica eran mentiras. James terminó. No se inmutó al decirlo. Me golpeó fuerte, pero no de la manera que esperaba. No me sentí triste o destrozada. Solo me sentí fría, como si finalmente hubiera llegado al punto más allá de la decepción. James me miró. ¿Quieres ver lo del baile de graduación? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Destacó una de las transacciones recientes. Casi me río. Ni siquiera intentaron ocultarlo. No pensaron que tenían que hacerlo, dijo James. Probablemente asumieron que nunca volverías a revisar. No se equivocaba. Me habían entrenado para mirar hacia otro lado. Para creer que la familia ayuda a la familia, significaba, cállate y paga. Me dejé caer en la silla, mirando la pantalla brillante. Más de $80.000, repetí en voz baja. Eso es lo que básicamente les he donado. James asintió y comenzó a imprimir los registros. Cada página salía de la impresora con un clic, clic, clic seco, prueba de 4 años de manipulación. Me entregó una pila gruesa. Yo guardaría estos a salvo. Los necesitarás si las cosas se ponen feas. ¿Feas?, pregunté. Las personas como esta no solo admiten que están equivocadas, dijo. Se aferran a su posición. Él tampoco se equivocaba en eso. Revisé las páginas, hojeando las transacciones, las fechas, las tiendas. Cada línea se sintió como una bofetada, un recordatorio de lo ciega que había sido. Mamá, tuvimos otro mes difícil. Papá está luchando por mantenerse. Hermana, me merezco esto. Cada palabra se repetía en mi cabeza, pero ahora sonaban diferente. Menos como un ruego, más como líneas ensayadas. Todas esas emergencias, mentiras, hasta la última de ellas. Debería haberme sentido desconsolada, pero no lo hice. Ya había superado eso. Es como si una vez que ves hasta dónde está dispuesta a llegar alguien para aprovecharse de ti, la parte de amor simplemente se apaga. En casa extendí los papeles impresos sobre la mesa de mi cocina como piezas de un rompecabezas. Líneas de transacciones, fechas y cargos llenaban cada centímetro de la superficie. Joyería, boutique, viajes, planificador de eventos una y otra vez. Era como ver mi propia generosidad detallada en artículos de lujo. Saqué mi teléfono y me desplacé a través de viejos mensajes de texto de mi mamá. Andamos cortos este mes. ¿Puedes ayudar con los comestibles? El coche necesita reparaciones. Cada mensaje ahora tenía un signo de dólar adjunto en mi cabeza. Ninguno era real. Me senté allí durante horas, solo mirando todo. Mi teléfono vibró algunas veces. Mamá, papá, incluso mi hermana. No respondí. Había terminado de explicarme a personas que solo escuchaban cuando estaba pagando sus cuentas. No se trataba de venganza. No se trataba de desquitarse. Se trataba de ponerle fin. Para medianoche, tenía todo apilado ordenadamente en una carpeta. Cada impresión, cada registro bancario, cada mentira documentada. Me quedé mirando la carpeta durante mucho tiempo, luego la puse junto a la puerta principal. Mañana iba a visitarlos. No para discutir o rogar por una explicación, solo para terminar con esto de una vez por todas. A la mañana siguiente me desperté temprano. Ni siquiera necesité una alarma. Apenas dormí. Me quedé mirando esa carpeta en la mesa como si fuera una especie de arma cargada. A las 7 la agarré, me subí a mi coche y comencé el viaje a casa de mis padres. Su casa se encontraba en un tranquilo barrio suburbano. El mismo letrero de Hogar Dulce Hogar, que han tenido desde los 90. El tipo de lugar que parece normal por fuera, pero sabes que las paredes han escuchado muchos gritos. Cuando me detuve en el camino de entrada, respiré hondo, agarré la carpeta y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, mi mamá abrió como si hubiera estado esperando. Ashley, dijo, todo sonrisas tensas y falsa calidez.
¿Finalmente te calmaste? Entré sin responder. El aire se sentía espeso, no solo por el calentador bochornoso, sino por la tensión. Mi papá estaba parado cerca de la ventana con los brazos cruzados, la cara indescifrable. Mi hermana estaba en el sofá revisando su teléfono como si no le importara. Siéntate, dijo mi mamá. Necesitamos hablar. Sí, dije, dejando caer la carpeta sobre la mesa de café. Lo hacemos. Ella frunció el ceño cuando vio la pila de papeles. ¿Qué es eso? Prueba, dije rotundamente. Su sonrisa se crispó. ¿Prueba de qué? Me senté y extendí los papeles lentamente. Comencemos con esto. Pagos a compañías de tarjetas de crédito. Durante 4 años, usaron mi dinero para pagar al menos 3 tarjetas diferentes. Luego están los cargos de la joyería, los recibos de las boutiques, y yo saqué una hoja y la deslicé sobre la mesa. El planificador del baile de graduación, ese es nuevo. Mi hermana levantó la vista de su teléfono por medio segundo, luego volvió a mirar hacia abajo, ni siquiera se inmutó. La cara de mi mamá pasó de pálida a roja en un tiempo récord. ¿Cómo te atreves a escarbar en nuestras finanzas?, espetó. Eso es privado. Dejé escapar una risa seca. ¿Privado? Es mi cuenta. ¿Crees que te estamos robando?, me replicó. ¿Quieres que lea los totales en voz alta?, dije, hojeando otra página. Porque esta de aquí, di un golpecito en la línea. ¿Quieres explicar esa? Mi papá finalmente habló, su voz baja pero firme. Se supone que debes ayudarnos, Ashley. Te criamos. Ni siquiera estarías donde estás sin nosotros. Me giré hacia él lentamente. ¿Te refieres a la misma manera en que ayudé cuando cubrí tus cuentas después del derrame cerebral? ¿Cuando pagué tu hipoteca 2 veces o cuando abrí esta cuenta para mantener las cosas a flote mientras decías que te estabas ahogando? Él miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. No lo entiendes. Las deudas se acumulan. Hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, dije con la voz firme. Lo hicieron con mi dinero. Mi mamá golpeó la mano sobre la mesa. Eres una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La interrumpí. Todo lo que han hecho por mí. ¿Te refieres a las lecciones, la manipulación con culpa y las mentiras? Cada vez que enviaba dinero, me decían que era para comestibles o facturas médicas. Resulta que era para mantener vivo su gasto de lujo. Ella me señaló con un dedo tembloroso. Lo hicimos por tu hermana. Ella se merece un comienzo mejor del que te dimos a ti. La miré genuinamente sin palabras por un segundo. ¿Un comienzo mejor? Ya le han dado todo lo que ha querido. Mientras tanto, yo tuve que luchar por cada centímetro que conseguí. Ni siquiera vinieron al lanzamiento de mi negocio porque ella tenía un recital de baile. Ella es nuestra bebé, dijo mamá. Como si eso lo excusara todo. Tiene 18 años, dije. No es una bebé. Es una mimada podrida. Mi hermana finalmente levantó la vista, poniendo los ojos en blanco. Estás siendo dramática, dijo con la voz empapada de actitud. Es solo dinero. Me giré hacia ella, tranquila pero aguda. Tú no puedes decir eso cuando no es tu dinero. Se hundió de nuevo en el sofá, murmurando algo por lo bajo. Ni siquiera me importó lo que era. Mamá se inclinó hacia adelante, su voz baja y temblorosa. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y juzgarnos? Tú tampoco eres perfecta. Nos cortaste emocionalmente. Nunca nos visitas. Actúas como si fueras mejor que nosotros. Me recliné en la silla, crucé los brazos y dije, tienes razón. Soy mejor que ser utilizada. Trabajé por todo lo que tengo. Ustedes convirtieron mi ayuda en un cheque de pago, y ahora están enojados porque el cajero automático finalmente dejó de escupir efectivo. Eso la calló por un segundo. Papá intentó intervenir de nuevo. No puedes simplemente abandonar a tu familia así, hija. Me puse de pie, recogiendo los papeles. Ustedes me abandonaron primero, dije en voz baja. En el momento en que decidieron que mentir era más fácil que preguntar. Mamá se levantó de golpe del sofá.
No nos abandones, Ashley. Estás destruyendo todo lo que hemos construido. Hice una pausa en la entrada y miré hacia atrás. No, mamá. Ustedes hicieron eso el día que le enseñaron a mi hermana que el amor tiene un precio. Su cara se congeló. Papá miró hacia otro lado. Mi hermana siguió revisando su teléfono como si nada hubiera pasado. Y justo así, supe que no quedaba nada más que decir. Salí por la puerta mientras me gritaban por detrás. Palabras como egoísta, desalmada y desagradecida resonaron por el pasillo. Nada de eso se pegó. Por una vez ni siquiera dolió. Por primera vez en años me sentí libre. Esa sensación se quedó conmigo durante todo el camino a casa. Los gritos, la manipulación con culpa, todo se desvaneció detrás de mí como estática. No me sentí como una mala hija o una cretina sin corazón. Me sentí como una mujer que finalmente había dejado de ahogarse. Cuando llegué a mi casa, ya sabía lo que tenía que hacer a continuación. La cuenta conjunta tenía que desaparecer. Inicié sesión en el banco y abrí la misma cuenta que había abierto hace años para ayudarlos. Como yo era la titular principal, cerrarla fue fácil. El banco simplemente revocó su acceso, congeló sus tarjetas y me transfirió el saldo restante. Tardé unos 10 minutos en borrar 4 años de ser su cajero automático personal. Cuando terminé, redacté un último mensaje de texto. Sin largas explicaciones, sin discursos, sin cierre emocional, solo esto: la cuenta está cerrada. No me contacten de nuevo. Le di a enviar y dejé el teléfono. No tardó ni un minuto completo en empezar a vibrar. Primero mi mamá, luego mi papá, luego mi hermana. La pantalla se iluminó como un árbol de Navidad. Los mensajes de mamá llegaron en oleadas. Ashley, ¿qué has hecho? Estás siendo cruel. Tenemos cuentas que pagar. El tono de papá era más frío. Esta no es la forma de manejar las cosas. Estás destrozando a la familia. No hagas algo de lo que te arrepientas. Luego vino mi hermana, por supuesto. Vaya, eres seriamente patética. Lo arruinaste todo para mí. Espero que seas feliz, perdedora. Observé los mensajes inundar uno tras otro. Luego hice lo que debí haber hecho hace años. Los bloqueé. A todos ellos. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, se fueron. El silencio que siguió se sintió casi irreal. Durante semanas mi teléfono no vibró. Ni emergencias. Ni manipulaciones con culpa. Ni mensajes de estamos pasando apuros. Por primera vez en mi vida adulta, pude respirar sin sentir que le debía una disculpa a alguien por tener éxito. Me dediqué a mi trabajo. Mi negocio creció. Los clientes seguían llegando. Y mis días eran más tranquilos. No pacíficos de inmediato, solo tranquilos en esa extraña manera cuando tu cerebro todavía está esperando el caos que nunca llega. De vez en cuando me preguntaba qué estarían haciendo. No porque los extrañara. No lo hacía, porque la curiosidad es un hábito difícil de matar. Sin embargo, nunca me acerqué. Había dejado clara mi línea. Unos 3 meses después, obtuve mi respuesta de todos modos. Vino de mi primo Kevin, uno de los pocos parientes que todavía tenía una brújula moral funcional. Llamó una tarde mientras estaba en mi descanso para el almuerzo. Oye, dijo con cuidado. ¿Escuchaste lo que está pasando con tus padres? Fruncí el ceño. No, ¿por qué? Ellos, perdieron la casa. Me detuve a mitad del bocado. ¿Qué quieres decir con que la perdieron? Ejecución hipotecaria. Aparentemente no pudieron mantenerse al día con los pagos. Se mudaron a un pequeño apartamento cerca del centro. Me recliné en mi silla. ¿Estás bromeando? Suspiró. Ojalá lo estuviera. Se declararon en bancarrota el mes pasado. No dije nada por un momento. No porque estuviera sorprendida, sino más bien porque no lo estaba. En el fondo, lo había visto venir todo el tiempo. Solo se puede fingir estabilidad por un tiempo antes de que la realidad te alcance. Kevin siguió hablando. Tu hermana está trabajando ahora, sin embargo.
Un trabajo minorista en una de esas cadenas de ropa. Es la primera vez que tiene un trabajo. Creo que eso en realidad me hizo sonreír. Supongo que el fondo para el baile de graduación finalmente se agotó. Soltó una risa corta. Sí, la vida les ha pegado duro. Hablamos unos minutos más, principalmente cosas pequeñas, luego colgamos. Me quedé sentada por un rato después, mirando por la ventana. El cielo se veía más claro ese día. Tal vez solo estaba en mi cabeza, pero todo se sentía más ligero. Habían gastado todo el dinero, perdido la casa de la que se jactaron durante años, y la misma hermana que me llamó egoísta ahora estaba doblando ropa por el salario mínimo. No sentí alegría por ello. Ninguna parte de mí estaba allí celebrando su caída. Lo que sentí fue más cercano a la claridad, como si el universo finalmente ajustara su balance. Durante años los cargué, me convencí de que estaba siendo una buena hija, que ayudarlos era lo que significaba la familia. Pero ahora, con el ruido desaparecido, me di cuenta de algo simple y feo. Nunca quisieron que estuviera a su lado. Solo querían que lo sostuviera. Y en el momento en que me detuve se derrumbaron. Eso no es familia. Eso es dependencia disfrazada de amor. Pasaron semanas, luego meses. La vida siguió adelante. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, incluso a reírme más. Mi negocio alcanzó nuevos máximos porque no estaba constantemente perdiendo dinero o energía, tratando de salvar a personas que no querían ser salvadas. Nunca más. En algún lugar de ese silencio, me di cuenta de algo que desearía haber entendido hace años. La familia no significa deuda de por vida. Se supone que debe estar construida sobre el amor, no la obligación, sobre el respeto, no la manipulación. En el momento en que el dinero se convirtió en el pegamento, dejó de ser familia. Así que sí, los perdí, pero gané algo mejor, a mí misma. Pasaron meses desde que salí de esa casa. Y honestamente no me di cuenta de cuánta tensión había estado cargando hasta que desapareció. Sin llamadas nocturnas de manipulación con culpa. Sin mensajes de andamos cortos de dinero. Sin falsas emergencias, solo silencio. El tipo que no se siente solitario, solo tranquilo. De vez en cuando mi primo Kevin me informaba de vez en cuando. Yo no preguntaba, pero él me lo decía de todos modos, como si estuviera tratando de mantenerme al tanto sin arrastrarme de vuelta a ello. Luego una tarde, unos 8 meses después de que corté el contacto, oí un golpe en la puerta. Casi no abro, pero la curiosidad ganó. Cuando miré por la mirilla, se me revolvió el estómago un poco. Ahí estaban, mi mamá y mi hermana, de pie una al lado de la otra como si hubieran practicado la pose. Mi mamá sostenía una pequeña bolsa, como si hubiera traído algo, probablemente un accesorio emocional. Mi hermana tenía los brazos cruzados, usando gafas de sol a pesar de que estaba nublado. Abrí la puerta a medias. ¿Qué quieren? La sonrisa de mamá era tensa, ensayada. Podemos pasar. Solo queremos hablar. Hablar no es generalmente para lo que vienen aquí, dije. Ella suspiró, su voz suave. Por favor, Ashley, hemos cometido errores. Solo queremos arreglar las cosas. Miré a ambas tratando de leer sus caras. Mi hermana ni siquiera podía hacer contacto visual. Estaba escaneando mi porche como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. En contra de mi mejor juicio, me hice a un lado y las dejé entrar. Mamá inmediatamente se lanzó. Hemos pasado por mucho desde que te fuiste, dijo sentándose. Tu padre ha estado enfermo de nuevo. Perdimos la casa. Las cosas han sido difíciles. Escuché, dije rotundamente. Ella asintió rápidamente como si esperara que la simpatía me ablandara. Nos hemos dado cuenta de lo equivocadas que estábamos. Solo estabas tratando de ayudar, y nos aprovechamos de eso. Lo sentimos de verdad. Mi hermana finalmente habló, su tono robótico. Sí, no debimos haberte dicho esas cosas. Casi sonó creíble. Casi. Luego mi mamá sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Estamos tratando de recuperarnos, pero las deudas, bueno, se están acumulando de nuevo. El banco está siendo imposible. Solo necesitamos un poco de ayuda por esta última vez. Ahí estaba.
La verdadera razón de la visita. Me recliné y las miré a ambas. Sabes, en realidad estaba esperando a ver cuánto tiempo tardarían en pedirme dinero de nuevo. La cara de mamá se puso pálida. Eso no es justo. Es completamente justo, dije. Han estado jugando el mismo juego durante años. Lloran, se disculpan y luego extienden la mano. Su voz tembló. No entiendes por lo que estamos pasando. Oh, entiendo perfectamente, dije poniéndome de pie. Todavía están tratando de hacer de sus problemas mi responsabilidad. La máscara de mi hermana se agrietó. Luego dejó caer la falsa calma y se burló. Eres patética. Te sientas aquí actuando como si fueras muy superior porque tienes dinero, pero solo eres una egoísta que abandonó a su familia. Me giré hacia ella, tranquila como siempre. Estás doblando jeans en una tienda porque nunca aprendiste el valor del trabajo. No me hables de responsabilidad. Se le cayó la mandíbula y por una vez no tuvo una réplica. Mamá también se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Has cambiado, Ashley. Solías preocuparte por nosotros. Me preocupaba, dije hasta que me di cuenta de que preocuparse era solo otra forma para ustedes de controlarme. Ambas me miraron fijamente, esperando que cediera. No lo hice. Señalé hacia la puerta. Terminamos aquí. Mi hermana murmuró algo por lo bajo mientras salía furiosa. Mamá se quedó un segundo, tal vez esperando que la detuviera, tal vez dándose cuenta de que no lo haría. Luego se fue también, cerrando la puerta detrás de ella. El silencio que siguió fue pesado, pero no fue doloroso. Fue alivio. Alivio puro y simple. Me quedé allí por un rato, mirando el lugar vacío donde estaba ese sobre en la mesa. Podría haberlas ayudado. Tenía el dinero. Pero eso no era lo que necesitaban. Lo que necesitaban era finalmente vivir en el mundo que construyeron sin mi red de seguridad. Esa noche me senté en mi porche viendo la puesta de sol. El aire estaba fresco, tranquilo. Mi teléfono permaneció en silencio y esperé que siguiera así. Pensé en cómo todos dicen que la familia lo es todo, pero nadie habla de cómo a veces la familia es lo que te agota. Los límites no te hacen cruel, te hacen cuerda. Y sí, probablemente todavía le dicen a la gente que soy fría, egoísta, desalmada, pero duermo bien porque al final del día, me llamaron egoísta por proteger mi dinero. Pero yo no soy la que robó a la familia. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype. Si estás enganchado a esta historia, pulsa ese botón de Hype. Le dice a YouTube, este vídeo merece explotar, y sigue trayendo historias aún más locas. Así que si alguna vez has sido tú quien lo ha mantenido todo unido mientras todos los demás se aprovechan, si alguna vez te has sentido culpable por decir no, deja que este sea tu recordatorio. No le debes a nadie tu paz. Puedes amar a las personas y aún así cerrar la puerta. Puedes perdonarlas y aún así alejarte. Puedes preocuparte profundamente y aún así elegirte a ti mismo. Porque la familia no significa sacrificio sin límites. No significa dar hasta que estés vacío. A veces alejarse no es frío, es valiente. Y a veces perder a las personas que te agotan es como finalmente te encuentras a ti mismo. Eso es lo que aprendí por las malas. Y honestamente no cambiaría nada.